Buenos días, hermanos. En el mundo cristiano, aparentar piedad no es un ejercicio difícil. En realidad, podemos separar el mundo cristiano en dos grupos: los cristianos nacidos de nuevo y aquellos que aún no han nacido de nuevo, pero que se consideran cristianos profesantes. Y por supuesto, hay de todo tipo, pero hay también un grupo que puede destacarse porque tienen una gran apariencia de piedad. Sus palabras son muy altisonantes en lo espiritual. Hablan del Señor por aquí, del Señor por allá. Y el oyente evidentemente pues va a pensar que estas personas pues son muy espirituales. Puede ser que estas personas sean simplemente creyentes comunes, o pueden ser líderes espirituales, pueden ser pastores, pueden ser predicadores, evangelistas, misioneros, cantantes, músicos, cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de ministerio importante que pueda haber en la iglesia cristiana. Y esto, por supuesto, va dirigido también a todos nosotros. Todos nosotros, no solamente los que no han nacido de nuevo y que, bueno, podemos entender de que ellos tengan una ficticia espiritualidad y que todo sea puro humo, humo y espejos, como suele decirse en la magia, pero también esto puede ser una marca de un creyente verdadero, nacido de nuevo, pero que por los frutos uno llega a evaluar que hay algo que falla. Que sí, en algunos momentos hay mucha palabrería, muchas expresiones, muchas acciones o mímicas en relación al comportamiento, pero que al final notas que ciertos procedimientos que la palabra de Dios nos enseña, que son propios de lo que debe hacer un cristiano, no se están cumpliendo, no se están realizando en la vida de esta persona. O por lo menos algunos sí y otros no. Y por supuesto, ya aquí no nos interesa hablar de la gente que pueda ser todo lo hipócrita que pueda ser, como el caso de los fariseos, que ellos presumían de espiritualidad, perdón, de una manera muy espléndida, tenían ropajes especiales, hacían oraciones en las plazas, hacían visitaciones a las viudas y a una serie de personas, más con un fin recaudatorio que con un fin de ayuda espiritual. En fin, hay muchos ejemplos en la Biblia que podemos ver en el caso de los fariseos que había actitud hipócrita. No todos, por supuesto, los fariseos eran unos hipócritas, había verdaderamente fariseos sinceros que sí buscaban agradar a Dios. Gamaliel, el maestro de Pablo, también vemos el caso de Nicodemo, por ejemplo, que también era un hombre que buscaba a Dios y visitó a Jesús de noche, un poco temeroso de que los demás se enteraran de que visitaba a Jesús, pero con todo, pues él fue a verle. Eso demostraba que su corazón, pues había algo diferente. Pero, como les repito, no queremos hablar ahora de este tipo de personajes que todavía no han conocido a Cristo y que por lo tanto todavía pueden vivir un cristianismo profesante, viven todavía en la zona gris y todavía no están verdaderamente andando con el Señor. Sino vamos a hablar de nosotros, de nuestro caso. ¿Cómo, en qué medida nosotros podemos estar en esa área, en ese terreno de actitudes que no están en armonía con lo que verdaderamente Dios nos enseña? Y vamos a descubrir que efectivamente en nuestra vida habrán puntos fuertes en los que estamos andando bien y también puntos débiles en los cuales vamos a descubrir que estamos andando mal. Y ahí es donde tenemos que incidir en nuestro corazón para no estar fallándole al Señor en esos puntos que son problemáticos para nosotros y no estamos andando conforme a lo que Él nos enseña. Hay una parábola que dijo Jesús, muy interesante, en el capítulo 6 de Lucas, verso del 47 al 49. Vamos a ver esta parábola porque ahí nos ilustra algo muy importante. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Vamos a ver, sabemos que es Cristo, pero algo más nos dice sobre eso. No dice que solamente la fe en Cristo sea suficiente, el haber recibido a Jesús. Incluso el conocer su palabra no es lo completo. Hay algo más que hay que hacer. Vamos a ver lo que dice este pasaje. Dice, todo aquel que viene a mí, ya
Aquí ponemos como punto de partida, es una persona que va a Jesús, no es un incrédulo, sino alguien que quiere creer y Jesús quiere recibirlo en su corazón. Y lo ha recibido. Y dice, y oye mis palabras. Muy bien, ha oído sus palabras. No es que no las conozca, las ha oído. Hoy es el creyente que ha leído las Escrituras y por lo tanto conoce de lo que el Señor enseña. Y eso es algo muy importante. Ir a Jesús, recibirlo en tu corazón y estudiar la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, en el cual vas a conocer todas las enseñanzas de Jesús, toda su palabra para poder guardarla. Pero hay algo más, ¿no? No solamente es ir a Jesús y conocer su palabra, sino también dice, y las hace. Repito, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, viene a Jesús, oye sus palabras y las hace, son tres pasos, fíjense, os indicaré a quién es semejante. Fíjense lo que está diciendo el Señor. Estos 3 pasos tenemos que seguir. Ir a Jesús, ya lo hemos hecho. Oír sus palabras y escudriñar las Escrituras, posiblemente también ya lo hemos hecho, o lo estamos haciendo todos los días. Pero también hay que hacerlas, ponerlas por obra. Y dice el Señor, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó, y ahondó, cavó bastante y puso el fundamento sobre la roca. El fundamento de la casa sobre la cual va a edificar todo el edificio está fundamentado sobre una roca. Y cuando vino la inundación, vieron los problemas, las pruebas, ¿qué pasó? El río dio con ímpetu contra aquella casa. ¿Pero qué pasó? Se destruyó, no dice, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Estaba fundamentada sobre la roca. Y luego dice, mas el que oyó y no hizo, interesante, ¿no? Oyó, pero no hizo, no practicó lo que oyó, no practicó lo que leyó en la palabra de Dios. Semejante es al hombre que también edificó su casa, pero no sobre la roca, sino sobre tierra. En otras traducciones se dice arena. No es lo mismo, es algo blando, algo que no es sólido, no es fuerte, que en cualquier momento se despedaza y que no va a sujetar el edificio, pues simplemente va a ser desplazado por el agua. Dice, sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. Y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces aquí vemos pues las consecuencias terribles de poner un fundamento no sobre la obediencia a Cristo, sino sobre la indolencia a obedecer su palabra. Esto también, por supuesto, tiene también otro tipo de interpretación, ya no a un nivel tanto de la práctica o la praxis cristiana, sino también sobre la doctrina cristiana, ¿no? Otra forma de entenderlo también es que una religión, una fe fundada sobre Cristo, va a ser muy diferente, va a ser sólida en relación a una fe fundada sobre falsedades sobre Cristo, ¿no? Eso es pura arena y cuando vienen las pruebas, obviamente ese creyente va a salir por la tangente de una manera rapidísima. Va a ser grande su ruina espiritual. Pero aquí más que nada la acepción más precisa es que ese fundamento consiste en precisamente guardar la palabra de Cristo. Eso es lo que tiene que empezar a producirse en el creyente de una manera completa. Podemos decir que hay partes que ya estamos cumpliendo de la palabra del Señor. Tenemos más bien que ponernos a pensar si todavía tenemos partes que no están andando bien. Y vamos a ver también en qué aspectos también se da esto. Por eso viene aquí el pasaje de Lucas 6:46 que titula este mensaje que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y es verdad, pues no, yo también he escuchado muchas a veces personas que hablan Señor, 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 que el Señor, y yo digo, caramba, yo la verdad no menciono tanto al Señor en mi conversación diaria, ¿no? No digo que eso sea bueno o malo, pero a veces tengo cierto temor, porque yo no me siento tampoco tan ejemplarizante como para
para hacer una especie de pregón de que soy una persona muy espiritual. Pero he escuchado personas que sí, quizás sin mala intención, hablan mucho del Señor, y no está mal, por supuesto, pero tienes que verlos cómo se comportan luego, qué cosas hacen. Porque si esa persona que tanto habla del Señor, Señor, luego ves haciendo cosas que son malas, que son injustas, que son carnales, entonces dices, caramba, aquí hay algo que falla gravemente, ¿no? Y hay una apariencia de piedad, pero no hay una correspondencia en la práctica real. Y eso es el problema. Por eso esto es una llamada de atención del Señor para nosotros, de una manera vigorosa, para que nuestra piedad no esté simplemente basada en la palabrería, en las actitudes ante los hermanos que parecen de gran piedad, hablando temas muy piadosos, pero que nuestra conducta no sea acorde a lo que verdaderamente el Señor quiere que sea, que es guardemos su palabra en un sentido completo, no solamente en algunas partes que probablemente ya está el caso, sino en todas aquellas, incluso las que obviamente vamos a descubrir que no están andando bien y no estamos obedeciendo correctamente lo que el Señor nos pide. Bien, vamos a ver otro pasaje en Lucas, también capítulo 6, el verso 47 al 49. Perdón, ese fue el pasaje que hemos leído hace un momento, lo que pasa es que aquí lo tenía repetido. Vamos a ver. Bien, hay otra cosa importante que decir sobre este punto, de lo que hemos visto. No solamente es el aspecto práctico, el guardar su palabra, sino también el aspecto espiritual del guardar sus promesas. Yo tengo que creer de corazón sus promesas y por lo tanto tengo que también, ante las circunstancias difíciles, recordar las promesas de Dios y tener la paz de Cristo porque creo en esas promesas. Y puede ser que suceda que nuestro corazón titubee porque duda de las promesas de Dios. Esto es algo que no podemos ignorar, que nos puede pasar, si es que nos está pasando o nos ha pasado alguna vez, que también guardar su palabra es guardar las promesas de Cristo en nuestro corazón, para que cuando las cosas estén complicadas podamos todavía tener paz, ser agradecidos, aunque parezca que es incoherente la gratitud en esos momentos, y poder permanecer en la paz de Cristo para no destrozarnos y no dejarnos que la angustia, la preocupación o la ansiedad pueda destrozarnos el corazón y pueda perturbar nuestra alma hasta el punto de tener grandes depresiones. Tenemos que guardar fe y tranquilidad. Las promesas son parte del paquete de el guardar la palabra de Cristo. Las promesas de Dios son parte. Recordémoslo eso bastante bien. Bien, vamos a ver pues que el creyente, uno de los grandes problemas que puede tener es que aunque se sabe que es nacido de nuevo y que ya está andando en cierta manera o en algunos aspectos en la palabra de Dios, en sus mandamientos, puede a veces sin notarlo empezar no a dar lugar a lo que guía el Espíritu Santo, sino más bien dar lugar a lo que te guía la carne. Y allí hay un derrumbe de este principio, porque el creyente va a empezar a actuar de acuerdo a la carne, no de acuerdo al Espíritu. No va a estar buscando las cosas que agradan a Dios o cumplen los propósitos de Dios, sino los que cumplen tus propósitos o tus intereses o tus rencores o tus celos o aquellas maniobras vengativas que no tienen por qué producirse en un creyente, que dice que no os venguéis, dice el Señor, mía es la venganza. Más bien, vence con el bien el mal. Y por lo tanto va a haber muchos momentos en que la carne va a querer dictar nuestro comportamiento. Y si cedemos, estamos evidentemente vulnerando ese mandato del Señor, de ese fundamento que es guardar su palabra. ¿Por qué?
porque estaremos siendo guiados no por el Espíritu, sino por la carne. Estaremos andando en la carne y no en el Espíritu. Y eso es algo que nosotros no debemos hacer, porque los resultados, como dice el Señor en esa parábola, pueden ser bastante desastrosos. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado de no caer en estas circunstancias. Tenemos que permanecer y buscar, encontrar en qué condiciones, en qué circunstancias estamos más bien obedeciendo a la carne y no al Espíritu Santo. No diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto le agrada a Dios? ¿Quedará Dios que haga esto, que diga esto, que tenga este comportamiento, que haga determinada maniobra o tome determinada decisión? ¿Es de acuerdo a la voluntad de Dios o es de acuerdo a mi voluntad? Y ni siquiera una voluntad que pueda ser un criterio, digamos, que puede errarse, pero sin ser malintencionado, sino que encima sea malintencionado porque está guiado por celos, por rencores que se siguen conservando en el corazón. Y es un tema que me gustaría hablar próximamente con más detalle, porque hay personas que, incluso siendo creyentes nacidos de nuevo, tienen el terrible, pero porque esto es una cosa absolutamente terrible, problema de almacenar recuerdos de rencores pasados. Como si tuvieras una especie de almacén en tu mente, en tu corazón, con unos cajoncitos. Y es como esas costumbres de algunas señoras que de vez en cuando sacan el cajoncito para ver las joyas, ¿no? Ah, mira qué bonita la joya del cajoncito, está ahí guardada. Y aquí pasa lo mismo, pero con rencores. Se abre el cajoncito, se saca ese rencor y se abren más cajoncitos porque hay más rencores por ahí guardados. Y en algún momento en que el corazón quiere estallar y quiere comenzar a despotricar contra otra persona, pues van a coger todos esas joyitas, esos rencores y pueden ser lejísimos en el tiempo. Creo que pues, se le puede ocurrir hasta que, mira, me molesto contigo porque Caín mató a Abel, ¿no? Algo tan estúpido como eso porque va hasta el más pasado posible. Y esa costumbre tan perniciosa de guardar en cajoncitos los rencores, es algo que el cristiano jamás debe permitir. Y si a alguien le molesta escuchar esto porque quiere todavía guardar en sus cajoncitos los rencores, que sepa que sabe perfectamente, si ha leído la Escritura, que el Señor es explícito en señalar que esto no puede ser permitido. Todo tiene que ser expulsado a la basura. No es que nos olvidemos de los agravios, pero la carga emocional de esos agravios tiene que ser expulsada del todo. La carga emocional es lo que aviva el rencor. Yo puedo recordar algún agravio del pasado, pero no por eso tengo que guardar rencor, guardar la carga emocional. Si yo estoy guardando la carga emocional y comienzo a sentir en el estómago algún problema, porque la emotividad me está empezando a afectar, es porque yo ese rencor todavía lo tengo ahí presente. Y por lo tanto lo que tengo que hacer es expulsarlo de manera definitiva, de manera absoluta, que nunca más ese rencor esté ahí presente. Y lamentablemente hay mucho de eso. Incluso también sentimientos como los celos, hasta envidias pueden surgir, que cuando una persona o un creyente le vaya mejor, te pueda molestar su progreso, su mejora, y puedas enfadarte con esa persona porque Dios le ha bendecido con algo. Y la verdad que pues eso es algo verdaderamente absurdo, ¿no? Deberías más bien alegrarte. Y ahí se prueba el amor del creyente por esa persona, porque si tú amas verdaderamente a alguien, te va a alegrar de que le vaya mejor, aunque sean bendiciones que tú no tienes. Pero si tú no amas a esa persona, es muy posible que puedas surgir en tu corazón envidia. Y eso no es de Cristo, eso no es del Espíritu Santo, sino de la carne. Y el Señor no nos ha llamado a que andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es algo muy diferente. Por lo tanto, eso es algo que debemos tener presente. Bien, vamos a continuar. Como les decía, la esencia de la vida cristiana es guardar la palabra de Cristo. Y su corona es la vida eterna.
es el resultado de la vida cristiana. No solo has recibido a Jesús, te empapas de su palabra y la pones por práctica. Esa es la esencia de la cristiandad auténtica. Jesús dijo en Juan 8:51, dijo, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Claro, no se estaba refiriendo a la muerte física, se estaba refiriendo a la muerte espiritual, a la condenación. Nunca será condenado porque está andando, es salvo y está andando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque está guardando la palabra de Cristo. Y eso es lo que es la esencia, el fundamento y lo que define a una persona que es creyente de verdad. Por eso, no importa. Uno puede decir, sí, pero esta persona tiene un gran ministerio cristiano, esta persona es un pastor, un predicador, un misionero, un gran anciano de la iglesia, un gran músico o cantante o director de alabanza o qué sé yo, lo que sea, cualquier ministerio, o, no, o simplemente es una persona que tiene, digamos, una buena reputación como creyente en el Señor, pero la reputación no basta, no basta las apariencias de piedad, sino los frutos de esa piedad verdadera. Y esos frutos son guardar los mandamientos del Señor, guardar también sus promesas y ponerlas en práctica cuando son efectivas y cuando son necesarias, justamente para que afrontemos los embates de la vida, las pruebas duras que nos van o nos han llegado, o nos están llegando, o nos llegarán en el futuro. Por lo tanto, eso es muy importante. Eso es lo que se identifica como fe viva y una fe que aparenta, dice, sí, yo creo, pero no hay frutos, es lo que Santiago llama fe muerta. Y vamos a ver qué es lo que Santiago nos dice en un pasaje. Porque nosotros sabemos, pues, como había comentado antes, que nuestra vida espiritual no es una vida perfecta. Todos lo sabemos. Sabemos que hay patas en las cuales cojeamos. Y necesitamos identificar bien esas áreas vulnerables que no están andando bien para enmendarnos, arrepentirnos y cambiar esas zonas de nuestra vida y aplicar lo que el Señor nos dice. Porque si decimos, bueno, yo le fallo a Dios porque soy un ser humano y por lo tanto soy sujeto a caer y a fallarle a Dios, puedo quedarme en una especie de indolencia, de conformismo espiritual y decir, bueno, pues soy un ser humano al fin y al cabo. No, no podemos caer en eso. Y simplemente justificarse de que cae porque es un ser humano. Necesitamos pues no guiarnos por la carne, sino por la palabra de Dios. Hay una cosa que dice en Gálatas 6, del verso 7 al verso 10. Perdón, que yo había dicho Santiago, era Gálatas, no Santiago. Dice aquí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Por lo tanto, dice al principio, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Claro, si yo trato de aparentar piedad y no es piedad verdadera, a la gente le puedo engañar, a los demás hermanos les puedo engañar, pero a Dios no le voy a poder engañar. Dios sí sabe perfectamente que eso es. Y nos interesa agradar a Dios, no a los hombres, sino a Dios. Más nos debe preocupar agradar a Dios que a los hombres, porque si piensas que solamente vas a estar para agradar a los hombres y no a Dios, fatal. Eso no es fe cristiana. Y hay lamentablemente casos que están más preocupados por agradar a los hombres y el aplauso de los hombres, pero no el de Dios. El de Dios es el que vale, el de los hombres no. Por lo tanto, aquí bien lo dice Pablo en Gálatas, que Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, si tú siembras cosas negativas, eso vas a cegar. Va a haber, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción.
Si vas a actuar conforme a la carne, vas a corromper tu alma. Aunque quieras presumir de espiritualidad, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si te procuras verdaderamente cumplir, guardar la palabra de Cristo, ponerla por obra, entonces eso va a redundar en que tú verdaderamente vas a cegar la vida eterna. ¿Por qué? Porque estás andando donde Dios quiere que andes. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. No te canses, porque a su tiempo segaremos. A veces puede ser que hacer el bien y guardar al Señor sea algo doloroso, algo que implica sufrimiento, gente que no va a comprenderlo, gente que nos va a hacer la vida difícil, nos va a afrentar de muchas maneras. Y sin embargo debemos de persistir en hacer lo que el Señor nos ordena que hagamos, porque a su tiempo, dice, segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjense, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, es decir, a los demás cristianos nacidos de nuevo, que son tus hermanos. Por lo tanto, esa es la actitud que debemos tener nosotros los cristianos, buscar al Señor y guardar su palabra, no de manera fingida, a través de apariencias de piedad, sino a través de el guardar lo que el Señor dice. Si no me equivoco, cuando hablé de Santiago, me estaba refiriendo a un pasaje que ya habían puesto en el mensaje anterior, que dice, recordemos lo que decía, ¿no? Muéstrame tu fe por tus obras, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo voy a mostrar mi fe solamente mediante apariencias, sino a través de las obras? Y también dijo, la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, necesitamos que la fe sea, pues, basada en la producción de obras. No hay manera de evitar de que una fe genuina no produzca obras, porque si esa fe aparente no es verdadera fe, no producirá obras. Ahora, nosotros como creyentes podemos estar, como decía también Santiago en otro pasaje, dar un árbol, un fruto y al mismo tiempo dar otro fruto, dar algo positivo y algo negativo. No, tiene que ser una fuente que dé la misma sustancia continuamente, que produzca el bien de manera continua y no tenga esas excepcionalidades del mal, que son producto de observar a la carne y no al espíritu. Y no importa, como le decía, qué ministerio o qué tal reputación de que como creyente puede tener la persona. Eso no nos debe impresionar, porque lamentablemente, si esta persona tiene áreas donde se deja llevar por la carne y maniobra en consecuencia, hay un problema espiritual que debe resolver. Y si este es tu caso, pues piénsalo, medita en qué áreas estás fallándole a Dios y recuerda que eso es algo que tú tienes que resolver, que todos tenemos que resolver, que yo también tengo que resolver. Si yo encuentro que estoy fallando en algo al Señor, efectivamente tengo que decir, aquí te estoy fallando, Señor, esto no estoy cumpliendo, aquí me estoy dejando llevar por la carne y no por el Espíritu Santo, y esto no quiero que continúe. Me arrepiento y te pido que me limpies y que me ayudes a guardar tu palabra en estos puntos en los cuales he estado actuando carnalmente. Ahora permíteme que pueda ser exitoso en guardar tu palabra en esos puntos y andar de tal manera de que yo pueda verdaderamente honrarte de una manera completa, no solo parcial en algunos puntos, sino en todo. Bien, hermanos, esto es básicamente lo que quería compartir con vosotros en este mensaje. Es un mensaje más corto. Tenía en perspectiva una posibilidad de trabajo. Incluso estuve trabajando, podemos decir, la semana pasada, pero no está concretándose. Hay una serie de dificultades, cosas que hay una informalidad que al final está permitiendo de que esto no se concrete, ¿no? Entonces, bueno, todavía estoy en las mismas que antes, pero bueno, por lo menos podré tener tiempo para poder subir más mensajes de esta manera. Bien, hermanos, eso es todo por hoy. Que Dios les bendiga.